Buenos días nuevamente con todos y todas. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, agradece su participación en este encuentro Virtual titulado Indicadores de Gestión Ambiental. de las empresas del Ecuador, para conocer más sobre las metodologías implementadas por las diferentes áreas del INEC. La modalidad de este consiste en la exposición de Ramiro Benavides, ingeniero matemático con mención en informática por la Escuela Politécnica Nacional, Diplomado Superior en Gestión de Aprendizaje Universitario por la Universidad de las Fuerzas Armadas, posee una certificación profesional de Ciencia de Datos por IBM. Ha trabajado como jefe técnico del área de Internet corporativo en IBM, en ADI, docente universitario por 11 años en áreas de física, matemática y mecánica computacional. instructor en lenguajes de programación como Visual Basic, MATLAB, SPS, R y Python. Ha realizado publicaciones de artículos científicos en revistas internacionales indexadas y actualmente lleva 9 años como programador y analista estadístico en el INEC. Esto abre responder preguntas, a lo cual deberán activar la opción de levantar la mano para que puedan presentarse con su nombre y apellido y realizar sus correspondientes preguntas. De esta forma iniciamos el seminario. Adelante, Ramiro, es todo suyo el micrófono. Aló, si me escuchan tal vez. Buenos días. Ujú. Sí, se escucha Sí, perfectamente. sí, buenos días de nuevo. Si tal vez no me escucharon, buenos días, señorita y señores. Gracias por asistir. Para mí es un privilegio y un honor participar en esta serie de charlas que mantiene el INEC sobre todos los temas importantes de desarrollo de todo lo que es el quehacer de la estadística nacional aquí en el INEC. Bien, en esta ocasión me place a mí presentar un tema que desarrollamos en nuestra Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales, que es el tema de la gestión ambiental, sobre todo concretamente a partir de información que recabamos desde el módulo ambiental de la encuesta estructural empresarial. En este caso vamos a presentar un poco los datos y vamos a debatir, vamos a analizar un poco de los datos publicados del 2019, ya próximamente en el mes de febrero de este año, ya en un mes, esperamos ya publicar los datos del año 2020. Bien, entonces iniciamos con la presentación. En este caso, vamos a ver, bueno, rápidamente un poco la descripción técnica de la operación estadística, un poco revisamos la metodología a breves rasgos, luego vemos algunas definiciones importantes y los resultados que obtuvimos justamente con el trabajo de levantamiento de campo y el procesamiento de información. Y finalmente vamos a presentar un valor añadido del módulo ambiental de la encuesta estructural que vamos a ver, digamos, nos lleva, digamos, a un debate interesante, sobre todo en vista a políticas públicas ambientales y justamente, claro, diseño de estas políticas públicas. Bien, básicamente, ¿cuál es el objetivo del módulo ambiental de la encuesta nacional estructural empresarial? Es proporcionar información precisa y fiable de las principales características ambientales y económicas de las empresas, como es gestión ambiental, de lo que ahora vamos a hablar, oferta y utilización de bienes y servicios ambientales, combustibles y lubricantes, energía, agua, manejo de aguas residuales y otros residuos y o desechos de los diversos sectores que constituyen la actividad industrial de la economía nacional. Básicamente se investigan los sectores de manufactura, empresas de manufactura, de minas, de construcción, comercio, transporte y almacenamiento. También se incluyen otras actividades económicas como construcción, actividades de salud, comidas y alojamiento, servicios administrativos, enseñanza, etc. Bien, básicamente, como ustedes pueden ver, la ficha técnica del módulo, nosotros somos justamente adscritos como módulo ambiental a la encuesta estructural empresarial. Para este momento se hizo en el 2019 levantamiento de 3.741 empresas que se expanden por medio del factor expansión muestral a 14.386 empresas. El levantamiento se hizo de julio a diciembre y la unidad de análisis es la empresa. En la cobertura es nacional.
Bien, la metodología, el diseño muestral de la encuesta estructural se basa en un muestreo probabilístico con selección aleatoria y con reposición, en donde es posible hacerlo cuando, digamos, existen algún tipo de empresas que no se pueden justamente investigar por el hecho de que hay novedades, hay cierres, etc. Los dominios de estudio son los sectores económicos por tamaño de empresa a nivel nacional. Dentro de cada dominio se considera como un grupo de inclusión forzosa a las empresas grandes. Es decir, las empresas grandes del país siempre entran en la encuesta, en el rol de la encuesta nuestra, porque lógicamente son las empresas que normalmente generan más impacto ambiental. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Y entran con probabilidad 1, o sea, seguramente con certeza entran a formar parte de la muestra. Bien, estos son los sectores que ya se dijo que son los que se investigan. Y entonces pasamos a revisar rápidamente algunas definiciones, como qué son las actividades ambientales que realizan las empresas. Son aquellas cuya finalidad primordial es reducir o eliminar las presiones sobre el ambiente o hacer más eficiente el uso de los recursos naturales. ¿Y qué es la gestión ambiental entonces? Es el conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida. Esta definición la da el Ministerio de Ambiente. ¿Qué es valor económico? Porque vamos a tratar más adelante de indicadores que usan el valor agregado bruto. El valor es aquella cualidad que poseen los bienes y servicios que los hace deseables por su capacidad para satisfacer las necesidades humanas. Un bien tiene valor en la medida en que proporciona utilidad o satisfacción a su poseedor. Entonces, ¿qué es valor agregado bruto? Es una magnitud macroeconómica que mide el valor total creado por un ente productivo. Esto es el valor del conjunto de bienes y servicios que se producen por ese ente durante un periodo, descontando los impuestos indirectos y los consumos intermedios. Básicamente, ¿no es cierto?, impuestos que se les pueden, ¿no es cierto?, adjuntar a cierto tipo, ¿no es cierto?, de importaciones, etcétera. Y los consumos intermedios justamente son las compras de insumos, ¿no? El Producto Interno Bruto, como vemos en esta definición, que dice que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un ente determinado en un periodo, mientras que el valor agregado bruto es tan solo el valor creado quitando los consumos intermedios. El PIB es el valor total, o sea, sin quitar nada de esto. Por lo tanto, ahí tenemos la fórmula que el PIB es el valor agregado bruto menos los impuestos indirectos netos. Sí, aquí cabe justamente una pequeña aclaración. Más adelante vamos a ver que los indicadores que calculamos usan el valor agregado bruto. En otros países usan el PIB. ¿Por qué es así? Lógicamente son diferencias metodológicas que se pueden dar, pero básicamente nosotros usamos el VAP porque nos restringimos, vamos a ver, a un marco de las Naciones Unidas, concretamente de la CEPAL, que ya vamos a mencionar más adelante, que es el que básicamente dice que es importante mejor calcular la producción neta. Sobre la producción neta, que es el valor agregado bruto, ¿no es cierto? Calcular los indicadores económico-ambientales, que es lo que vamos a presentar. Y los residuos son sustancias, ¿no es cierto?, sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas o materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo. Bien, entonces vamos a presentar los indicadores del Sistema Integrado de Producción Verde de la CEPAL. ¿Qué es esto de los sistemas de indicadores de producción verde de la CEPAL? Bueno, aquí hay una pequeña reseña justamente puesta por la CEPAL sobre este libro que básicamente es el compendio, ¿no?, metodológico y justamente de diseño de todos los indicadores que se utilizan en la medición justamente de la economía verde. Entonces, la economía verde básicamente se entiende que son el conjunto, ¿no es cierto?, de las empresas, de los entes productivos de una zona, de una región, de un país, que básicamente, ¿no es cierto?, están siempre generando todo su quehacer productivo, pero siempre teniendo en mente la gestión ambiental, que es justamente lo que ahora vamos a hablar. Ya definimos un poco la gestión ambiental, son todas esas actividades, perdón, todas las actividades que permiten justamente interactuar con el ambiente, entre la empresa y el ambiente, de manera tal que exista una simbiosis, es decir, un apoyo mutuo y un beneficio a sí mismo mutuo y sostenible en el tiempo. Entonces, aquí importante recalcar lo que está en amarillo en la parte inferior, que dice: la producción y difusión de datos armonizados internacionalmente sobre producción verde
facilitará a los responsables de las políticas industriales y medioambientales, se entiende, de un país, además de a las empresas y a la sociedad en general, comprender mejor los procesos y las prácticas medioambientales de las empresas y tomar decisiones adecuadas para reducir los efectos nocivos de la industrialización, favorecer un crecimiento respetuoso con el medio ambiente y aprovechar nuevas oportunidades económicas en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, eso básicamente, ¿no es cierto?, es lo que compendia en este caso, este manual, este libro de indicadores de producción verde, en donde se define todo lo que es economía verde, incluyendo lo que es el trabajo verde, ¿no es cierto? O sea, ¿qué se considera la fuerza de trabajo en sentido verde? O sea, ¿qué tiene que tener? ¿Qué requisitos deben cumplir las personas que trabajan, etcétera, etcétera, en estas empresas? Bien, entonces, uno de los, disculpen la molestia, uno de los indicadores de este grupo de indicadores de producción verde, que es el número 43 en el catálogo de indicadores de producción verde, es el de el número de empresas con certificación ISO 14001 estándar 2015. ¿Qué es esto de la ISO 14001, no? Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado del estándar ISO 9001, que es de gestión empresarial. Sí, es un estándar internacional justamente generado por la ISO que faculta, ¿no es cierto?, a una serie de verificadoras a nivel mundial para justamente que estas verificadoras comprueben que un checklist básicamente en donde se sepa que estas empresas están haciendo bien la gestión empresarial. Pues es lo mismo en el caso de la gestión ambiental con el estándar ISO 14001. Entonces, en el estándar ISO 14001, ¿no es cierto?, también se hace un chequeo por verificadoras internacionales que siguen justamente, digamos, este checklist, este manual de la ISO, y entonces finalmente le confieren una certificación ambiental a una empresa, ¿no es cierto? Esto no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con permisos ambientales, que eso faculta en cambio el Ministerio de Ambiente o entidades gubernamentales delegadas por el Ministerio de Ambiente. Entonces la ISO, ¿no es cierto?, es una certificación privada particular, pero muy importante porque lógicamente permite generar competitividad tanto en el ámbito económico como en el ambiental y lógicamente es muy deseable últimamente, muy buscado y muchas empresas están trabajando justamente para certificarse en la ISO 14001. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, el desglose de las estadísticas del año 2018 y 2019 de este importante indicador. Entonces, en este caso, si tomamos como referente a manufactura, que tiene un 5.02% de empresas con esa certificación de la ISO 14001 en el estándar 2015, en este año 2022 ya se va a actualizar el estándar, cada 7 años se actualiza este estándar. Las empresas nacionales necesitan multiplicar por cerca de 2.3 su número de empresas con certificación ISO 14001 para estar más o menos al nivel del sector manufactura. O sea, es decir, a nivel nacional todavía tenemos, ¿no es cierto?, un bajo porcentaje, se puede decir así, con ISO 14001, 2.20% prácticamente. Sin embargo, estamos viendo que existen sectores, ¿no es cierto?, que sí han trabajado bastante en este aspecto, como minas y canteras, y las empresas de alcantarillado, agua y gestión de desechos y saneamiento, que son básicamente los gestores de residuos. Entonces, esto es importante porque lógicamente esas empresas incluso para operar necesitan niveles, estándares altos, ¿no es cierto?, de operatividad ambiental y eso es lo que han conseguido con este certificado. Por ejemplo, comparando con países vecinos como Perú, apenas el Perú en el año 2018 tenía 1.5% de empresas con el estándar ISO 9001 de gestión empresarial o ISO 14001 de gestión ambiental. O sea, estamos en todo caso un poco mejor que algunos de los vecinos, pero todavía nos falta avanzar en el sentido, ¿no? Este importante indicador de intensidad energética es un indicador de desacoplamiento material de las empresas. ¿Qué es esto del desacoplamiento material? Es un concepto básicamente de la economía ambiental y ecológica que lo que dice es que las empresas y toda una economía tienen que hacer la transición desde una economía, digamos, basada en recursos, sobre todo en recursos naturales no renovables, hacia una economía más desmaterializada, o sea, que use cada vez menos y menos este tipo de recursos y transformarse, ¿no es cierto?, en un sector netamente de servicios. Entonces, una economía desacoplada materialmente o desmaterializada se supone que es una economía que básicamente ya pertenece al sector servicios. Entonces, en el caso nuestro, debemos ver que este indicador
que lo que mide es la cantidad de energía requerida para producir $1 de valor agregado bruto, ¿no es cierto? Debería ser un indicador que desciende en el tiempo. O sea, lo deseable, ¿no es cierto?, sería que en una economía, en este caso de las empresas, este indicador vaya descendiendo en el tiempo. Pero estamos viendo básicamente un poco otra realidad. A nivel nacional, como se ve, en el año 2018 teníamos 3.34 megajoules de energía por dólar, ¿no es cierto? Y creció cerca de un 10-12% para el año 2019 a 3.89. Estos 3.89 megajoules, para tener una idea, son básicamente la energía que se necesita para mover un vehículo pequeño durante 2 kilómetros a 100 kilómetros por hora. Entonces, sí es una energía importante para generar un solo dólar de valor agregado, ¿no? Entonces, eso. Y como estamos viendo, ¿no es cierto? Existen sectores que demandan mucha más energía, como manufactura, transporte mismo, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que básicamente nuestro sector económico empresarial nacional todavía está muy acoplado a lo material, en este caso al uso intensivo de energía. Y lógicamente estamos un poco recorriendo en este caso, digamos, la trayectoria inversa, ¿no es cierto?, de lo que se esperaría que debería avanzar hacia una desmaterialización. El indicador de intensidad de generación de CO2 es muy similar al anterior que vimos, es otro indicador de desacoplamiento material y lógicamente las conclusiones son muy similares, ¿no? Aquí tenemos un pequeño análisis de lo que sucede en ciertos servicios en donde, por ejemplo, se incrementa el uso de la generación, perdón, de gases de calentamiento global o de efecto invernadero, como se quiera llamar, que no es solamente el CO2, no. Esto mide realmente todos los gases que disipan calor a la atmósfera, pero básicamente el CO2 es como la unidad de medida estándar, digamos, del calentamiento de la atmósfera. Entonces, por eso se mide en estas unidades simbólicas de calor que se llaman CO2 equivalente. Como vemos, por ejemplo, en el sector de explotación de minas y canteras, a pesar que se incrementan, ¿no es cierto?, las emisiones al ambiente, estamos disminuyendo el valor agregado, o sea, lo cual significa que estamos incrementando la ineficiencia ambiental, en este caso, ¿no es cierto?, de este sector empresarial, y algo similar pasa, por ejemplo, con la industria manufacturera. En general, a nivel nacional, ¿no es cierto?, aumentaron en 7.01% entre año y año las emisiones de CO2 y gases de calentamiento global de las empresas hacia el ambiente y disminuyó en este periodo del 18 al 19 básicamente 4.18% el valor agregado. O sea, volvemos a decir que estamos entonces retrocediendo. El sector económico nacional empresarial está en realidad acoplándose más a las materias primas y a los recursos no renovables. Algo similar también con este indicador de intensidad de uso de agua, es similar, o sea, cuánta agua se utiliza para generar en este caso, bueno, $1,000 de PIB, entonces cuántos metros cúbicos, y tenemos entonces una situación muy similar a lo que pasa con la emisión de gases de calentamiento global. Entonces, tenemos que existen sectores en donde, ¿no es cierto?, digamos, algunos decrecen, ¿no es cierto?, en este caso en el uso de agua y aumentan el valor agregado. Esos son sectores que se les puede tomar como modelo, como el caso de atención a la salud, porque realmente están ahorrando agua, están ahorrando bastante agua y sin embargo están aumentando el valor de sus servicios, en este caso a la sociedad. Entonces, eso es lo deseable. Pero sin embargo, la mayoría de casos es justamente lo contrario, se verifica que estamos incrementando el uso de agua e incluso estamos disminuyendo el valor agregado entre periodo y periodo, lo cual lógicamente nos hace ineficientes o no se está controlando, en este caso, el uso de recursos de agua como debería suceder, ¿no? Y no solamente quiero decir controlar en el sentido de cuánto dinero se gasta por la factura de agua, sino en realidad cuántos metros cúbicos estamos tratando de ahorrar de consumo, ¿no es cierto?, para que puede servir para otros usos en la sociedad. Ese es el punto. Bien, entonces pasamos a esta parte que es el valor añadido del módulo. Son como, digamos, innovaciones que se han creado en la unidad. Aquí se ha generado un agregado, ¿no es cierto?, que se llama impacto ambiental mediano relativo. Básicamente se entiende por impacto ambiental, o entendemos acá, a toda afectación perjudicial de las empresas al ambiente provocada por sus procesos o productos, así como el desperdicio de ciertos recursos como energía, agua, aire, fauna y flora, etc. En este caso, se calculó el impacto ambiental como la suma de los logaritmos decimales de las variables
de escala, es decir, las que registran costos y gastos ambientales, inversiones, producción, energía consumida, agua, aguas residuales y residuos. Bien, entonces así obtuvimos básicamente un valor en una escala abierta, ¿no es cierto?, que luego se normalizó a un porcentaje, en el sentido de que estos porcentajes que vemos en la columna llamado impacto ambiental mediano es básicamente dividir digamos, el valor del impacto absoluto que obtuvo una actividad ambiental, todas las empresas de esa actividad, y lo dividimos en este caso, ¿no es cierto?, para el valor máximo de impacto ambiental negativo que obtuvo alguna empresa, o sea, de la máxima que obtuvo en la lista de empresas, y así se generan estos porcentajes. Pero de esas posibles distribuciones de datos, tomamos la distribución mediana, es decir, la que es más estable a cambios en los valores de picos menores o mayores. El factor L que vemos acá básicamente consiste en dividir todos estos porcentajes para el porcentaje inferior que tiene la actividad de actividades inmobiliarias, que es 26.69%. Entonces, esta es la actividad nuestra de referencia, la que teóricamente está, digamos, impactando negativamente en menor medida al ambiente entre todas las actividades económicas. Entonces, a partir de ese factor L, que es el que calculamos hace un momento, se define, ¿no es cierto?, lo que aquí llamamos dólar verde, lo que dimos en llamar dólar verde, que básicamente es un tipo de cambio monetario simbólico, que consiste en el precio que pagaría el ambiente en dólares corrientes por cada dólar de valor agregado generado por los procesos productivos en las actividades económicas. Y esta es la fórmula de cálculo que tenemos acá. ¿Por qué es esto, no? Por lo que se dice aquí, recordemos que el agregado de impacto ambiental se construyó como sumas de logaritmos de las variables de cantidades. Ahora, ¿qué hacemos si sacamos la operación inversa, que es la exponenciación en base 10 de ese dato? Entonces, vamos a obtener una medida, una posible de tantas medidas, de lo que costaría al ambiente la producción de $1 de valor agregado a una determinada actividad económica. Entonces, usando la fórmula que tenemos ahí, generamos la columna de dólar verde. Si el dólar verde, digamos, de actividades inmobiliarias, que es la actividad que menos impacta actualmente en el ambiente, quiere decir que al ambiente le cuesta $1 cuando las empresas de esta actividad generan $1 de VAP. Igualmente, si al ambiente le cuesta $13.83 la generación de $1 de VAP para las empresas de actividades de salud, es justamente, digamos, ¿por qué? Porque precisamente sucede que estos son los valores que, digamos, compensan el efecto, ¿no es cierto?, de que las empresas están aplicando, ¿no es cierto?, algún tipo de acción negativa en el ambiente. Y entonces con este valor se confeccionan lo que dimos en llamar el VAP descontado ambientalmente, que es básicamente el VAP corriente, el VAP mediano también, dividido, ¿no es cierto?, para el dólar verde. Así entonces ustedes pueden ver en la tabla que siempre el valor del VAP ordinario es mucho mayor que el valor descontado ambientalmente. Es decir, por ejemplo, en el primer caso de las actividades de atención a la salud, tenemos 902.295 unidades monetarias de VAP. Y al lado tenemos 65.200 del VAP descontado. ¿Qué pasa con esa diferencia? Esa diferencia justamente es, digamos, el valor que está subvencionando de alguna forma, digámoslo así, la naturaleza, el ambiente, a la empresa para que gane más valor, que son los $902.000. Mientras tanto, en realidad, lo que está generando esta actividad económica es solo 65.000 unidades monetarias. Entonces, por lo tanto, estamos viendo que, ¿no es cierto?, mucho realmente del VAP que estaría generando actualmente las empresas, ¿no es cierto?, está siendo, digamos, inflado de alguna manera, o sea, no está siendo descontado, ¿no es cierto?, se puede decir deflactado en términos económicos por justamente el tema, ¿no es cierto?, del impacto ambiental, que en este caso está simbolizado en el dólar verde. Así que, por lo tanto, ¿no es cierto?, como podemos ver, ¿no es cierto?, en estos cálculos, básicamente tenemos que pensar que este pago ambiental que está haciendo debería ser revertido de alguna manera por las empresas, ¿no es cierto?, para que de alguna forma al menos se compense, ya que lógicamente no es lo mismo causar un impacto y luego tratar de remediarlo en el ambiente, que definitivamente evitar causar algún daño directo en el ambiente. Pero de todas maneras,
Este pago ambiental que está en esta columna, calculado básicamente como la diferencia de los dos VAPs y claro, y normalizado, ¿no es cierto?, con respecto a un dólar de valor agregado, es lo que supuestamente deberían pagar las actividades económicas en promedio para, ¿no es cierto?, digamos, estar más o menos al día, digamos, estar, digamos, en este caso en equilibrio con el ambiente y por lo tanto decir que tenemos una producción al menos, digamos, amigable con el ambiente, ¿sí? Así que este ejercicio, como se ve, ¿no es cierto?, puede ser importante y ese es un poco el objeto básicamente de esta presentación. Es importante en sentido de que los tomadores de decisiones y los diseñadores de políticas públicas ambientales y de empresas, etcétera, tomen en cuenta esto para precisamente tener una idea de que si las empresas ahora están trabajando de esta manera, es decir, supuestamente están causando un impacto al ambiente, que incluso como ven estamos midiendo, en este caso estamos haciendo una posible medición, una estimación del impacto económico, monetario que se hace en el ambiente, pues entonces se debería concientizar para evitar justamente mayores daños en el ambiente y en este caso, pues diseñar políticas que vayan justamente encaminadas a la preservación en el tiempo de los recursos del ambiente, que es básicamente la premisa del desarrollo sostenible. Entonces, esto es básicamente lo que les he querido comentar en esta charla y tal vez creo que un poco me he excedido un poco en el tiempo, pero en fin, compañeros, señoritas y señores, esto es básicamente lo que les quería compartir en esta mañana y esperemos que, bueno, haya sido de algo de su interés. En nuestra dirección estamos trabajando denodadamente justamente para crear conciencia de que la generación, en este caso de estadísticas ambientales, tiene ciertamente un interés y ciertamente puede ser de una gran ayuda como una herramienta técnica tanto para el diseño de políticas públicas ambientales, en este caso empresariales, como para también, evidentemente, hacer monitoreos, seguimientos y correcciones de este tema del impacto empresarial ambiental y, evidentemente, así provocar entonces una mejora general, no solamente en la industria y en el ambiente, sino en toda la sociedad como un todo, ¿no? Eso nomás entonces, por mi lado, yo les agradezco por su atención. Entonces, si tal vez alguno de los presentes tiene algún tipo de inquietud, duda o recomendación, sugerencia, pues estoy encantado de resolver cualquier tipo de duda. Muchas gracias por la exposición, Ramiro. Ahora entonces demos paso al espacio para solventar las preguntas. Les recordamos que para participar deberán activar la opción de levantar la mano o dejar sus comentarios e inquietudes. Tenemos una pregunta de Silvia Proaño. Adelante, por favor. Buenos días con todos, compañeros. La pregunta más bien es al aspecto metodológico. A mí me gustaría saber, ya que la información es bastante interesante y hay varios usuarios interesados en la información, pero la cobertura de esta es solamente nacional. Tal vez si es que en otra parte o no sé, la metodología permita una desagregación mayor, me gustaría saber o por lo menos dejar la inquietud para que sí se procese también información un poco más desagregada. Gracias. Sí, muchas gracias, Silvita, por la participación. Bueno, yo le puedo adelantar lo siguiente, ¿no? Esta inquietud, lógicamente, es, perdón, una inquietud que tiene ya sus años. Muchos usuarios, incluso se entiende usuarios corporativos y entidades gubernamentales, nos han mencionado justamente esta necesidad de si es posible sacar toda esta rica información que generamos en las estadísticas ambientales, pero a nivel, ¿no es cierto?, desagregado por, qué sé yo, por ejemplo, regiones geográficas o por subactividades, se puede decir así, subactividades económicas o por, digamos, dominios, es decir, por ejemplo, vamos a hablar de las empresas de explotación de minas, pero medianas, solo empresas medianas o pequeñas. Entonces, nosotros recogemos justamente la información en campo a ese nivel, pero en el momento en que procesamos la información, como usted sabe,
Cuando se generan las estadísticas, ¿no es cierto?, se necesita por lo menos una mínima cantidad de información, perdón, mínima cantidad de información por cada uno de esos dominios, o sea, de cada nivel de análisis. O sea, en este caso, empresas de minas y canteras o digamos de manufactura, pero de tamaño mediano. Lastimosamente, en todos estos estratos no se genera la suficiente cantidad de muestra como para hacer una inferencia estadística. Entonces, la estadística siempre funciona bien cuando se tiene muchísimos datos. O sea, la idea es no tener pocos datos, sino la mayor cantidad posible de datos. En vista de que es así, para que no se distorsione la información y manejar unos estándares de calidad de la información más o menos aceptables, nosotros publicamos solamente a nivel de actividad económica y de tamaño, independientemente los unos de los otros, todos los indicadores y tabulados de información ambiental de empresas. Porque, como digo, si nosotros hiciéramos otro tipo de desagregaciones por otras variables o por otros cruces de desagregación, entonces no vamos a tener que es representativa la información estadística y por lo tanto va a ser muy variable y no va a ser realmente de utilidad para ningún objetivo. Entonces, esa es la razón por la cual básicamente todos los tabulados publicados e indicadores publicados tienen exactamente la desagregación necesaria para que nosotros garanticemos como institución una fiabilidad mínima, por lo menos se puede decir así, y que esa información que se publica sirva para quienes en efecto sean los potenciales usuarios de la información. Eso es lo que le podría decir en este momento, Silvita. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a usted, muy amable. Gracias, Silvita. Ahora sí damos paso a la siguiente pregunta a cargo de Enrique Patiño, por favor. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, por Se escucha supuesto. muy bien. Buenos días en general a todos y en particular al señor Ramiro Benavides. Una consulta, la CEPAL es la que respalda todos estos movimientos teóricos y técnicos. ¿Esto abarcaría a otros países del Pacto Andino, de este lado del Pacífico, o solo nosotros somos los únicos? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, muy importante además. Sí, nosotros en realidad seguimos un proceso porque como mostramos, ¿no es cierto? Todo este manual en realidad que se presentó y de donde nosotros nos basamos metodológica y también, digamos, de forma también práctica para construir nuestros indicadores, es todo un proceso que se siguió hace varios años en donde participaron miembros de las oficinas de estadísticas nacionales en efecto de toda Latinoamérica en realidad, ¿no? Y participó, claro, el Ecuador también. Entonces, por lo tanto, ese fue, digamos, se puede decir, un compromiso que todos los actores en esa época, que incluso, bueno, yo todavía no llegaba al INEC, pero me he enterado que tanto los funcionarios del INEC que fueron en esa época a esas reuniones, digamos, que se dieron en Santiago de Chile, como el resto de miembros de las organizaciones estadísticas nacionales de los resto de países hermanos, se comprometieron justamente a hacer la construcción de estos indicadores, de ir cada vez, ¿no es cierto?, tratando de incorporar más preguntas para ir, lógicamente, construyendo más y más esta serie de indicadores que son aproximadamente unos 78 o algo así, ¿no? Son bastante indicadores. Hasta el momento nosotros hemos podido lograr básicamente construir unos 10, 11 indicadores estables de esta batería de casi 80 que propone la CEPAL. Y lo que yo sé con respecto a otros países es que también están haciendo eso, pero igual tienen, digamos, un éxito limitado. Algunos incluso creo que no lo están realmente levantando. Hasta donde yo sé, Perú está trabajando un poco en eso, Colombia también. Argentina también tiene una cantidad importante, Chile, claro, por supuesto, y México. El resto de países hermanos prácticamente están todavía viendo cómo implementan, o sea, información ambiental de empresas en sus módulos o en sus encuestas nacionales. Entonces, todavía no se puede decir que esto es un esfuerzo regional, o sea, todavía se están haciendo esfuerzos puntuales en cada uno de nuestros países latinoamericanos, pero yo pienso que de todas maneras, como es todo esto, un esfuerzo, ¿no? Comandado desde las Naciones Unidas, el PNUMA, que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, etcétera. Entonces, todo esto, ¿no es cierto? Todos los años más bien se está reforzando y se está incentivando a que los países cada vez, ¿no es cierto?, se apeguen más a este marco
que es básicamente un marco estandarizado y muy simple de entender conceptualmente, metodológicamente y muy fácil de desarrollar. Posiblemente, tanto en nuestro país como en otros países hermanos de la región, suceda que quizá por problemas de restricción presupuestaria o tal vez todavía no tienen la capacidad técnica instalada, etcétera, por lo cual están, digamos, difiriendo, están un poco posponiendo, relegando entrar, digamos, en todo lo que es este marco de la producción de indicadores de producción verde. Pero yo pienso que sí, estamos trabajando, hasta donde yo sé, también se va a dar, bueno, se iba a dar en realidad en el 2020 justamente la nueva reunión para hacer justamente el seguimiento de todo este tema de la producción verde. Ahora no se sabe para cuándo se dará, no ha habido un nuevo aviso, pero esperemos que ya próximamente nos reunamos de nuevo con los colegas del resto de países para ver cómo mejoramos justamente el tema de la recolección de esta información para generar estos importantes indicadores de producción verde. Recordamos que pueden dejar sus inquietudes también a través de nuestro chat o para participar. Si es que no tenemos más inquietudes, queremos agradecer a todas y todos quienes se dieron un tiempo para asistir a esta jornada virtual. Y antes de finalizar, por favor, activemos nuestras cámaras de registro fotográfico. Por favor, muchas gracias. Ahora sí, damos este encuentro virtual. Que tengan un excelente día y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes todos. Gracias por atender a esta importante reunión. De mi parte y de parte de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales, agradecemos muchísimo por toda su participación y como siempre estamos a las órdenes para cualquier inquietud. Si desean dirigirse para nosotros, pueden hacerlo por correo electrónico o si es posible, cuando sea posible, visitarnos en nuestras instalaciones. Muchas gracias a ti, Karen, y también a las señoritas, señores aquí presentes, como siempre, a las órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día. Gracias, un buen día para todos y todas. Gracias, hasta luego.